El día de hoy en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe, presentó el preproyecto de reforma. A mí me llama la atención esto, y nos metemos ya con el tema. El gobernador dijo, tanto en Rosario como en Santa Fe, que tiene los avales, que tiene el consenso, que le dan los números. Ayer, después de que dijo esto en Rosario, algunos diputados de algunos bloques minoritarios, el caso de Igualdad y Participación de Giustiniani o el caso de el bloque que encabeza Carlos del Frade, salieron a decir, no está el consenso todavía, todavía falta. Entonces quedó en offside, ¿no? No, yo creo que la foto que estaba esperando el gobernador es la de hoy, la de generar el fuego que caliente la pava. El fuego viene de abajo, el fuego viene de los presidentes comunales, de los intendentes. Y hoy también, o sea, según la versión oficial, es que esas personas, las 300 personas que estaban hoy, aproximadamente, un poquito más quizás, que representan a todo el mapa político y también territorial. Había muchos justicialistas, había muchos radicales, había algunas personas de distintos partidos, no sé si representantes del PRO, pero lo cierto es que recién hablé con una de las fuentes, uno de los voceros del gobernador, y me decía que firmaron un acta. No sé cuál es el acta que firmaron, cuáles son los alcances que firmaron. ¿Quiénes la firmaron? La firmaron muchos de los presentes. La verdad, o sea, y esa es la comunicación oficial. Ahora, la real decisión pasa por buscar los 34 diputados y los 13 senadores. Después los presidentes comunales te pueden decir, che, necesito plata, necesito dinero, para eso la autonomía. Pero la autonomía, dicen algunos, que puede salir por ley. ¿Es así? Bueno, ahora cuando quieras te cuento algunos de los puntos más importantes. Ya nos metemos de lleno en lo que aparentemente, y según el gobernador Miguel Lichis, es ya casi un hecho que la legislatura va a tratar la reforma, ¿no? Sí, por lo menos la semana que viene va a enviar el proyecto formalmente, y este es un borrador, que es la intención que tiene el gobernador, y por supuesto ahora empiezan a mostrarse las cartas de cuáles son los puntos más importantes. Para hacer un pequeño resumen, lo tenemos desde el lunes pasado, más o menos las placas, no sé si están ahora, porque la verdad tengo más amague que Ortega y de Alessandro juntos. Yo creo que lo más importante pasa por, a ver, ¿qué le puede cambiar la vida cotidiana de la gente? ¿Puede transformar la vida cotidiana de cualquier persona que nos está viendo? Bueno, a ver, para contarte un poquito la historia, hay 3 puntos que sí pueden cambiar. ¿Qué va a pasar a futuro con la EPE? ¿Qué va a pasar a futuro con Aguas Santafesinas? ¿Y qué va a pasar a futuro con la Caja de Jubilaciones y Pensiones? Son los temas más importantes que pone sobre la mesa Lifchitz. Dice, va a quedar en manos de la provincia, va a ser de asunto exclusivamente público, y la Constitución, darle rango constitucional a esta decisión, significa que no haya intenciones de privatización ni ninguna intentona como sucedió en los 90. A ver, para aquel, repito esto, el millennial que nos está viendo o youtuber y no sabía esto, en los 90 se quiso privatizar la EPE, se privatizó el agua, después en ese zigzagueo que ha tenido el peronismo entre Reutemann y Obeid, se reestatizó. Y hoy los santafesinos, gracias a esa decisión de Reutemann y Obeid, tenemos que pagar, seguramente dicen que perdimos un juicio ante tribunales internacionales, ante el CIADI, de 300 palos verdes. A ver, hacer el cálculo, son 6.000 millones de pesos. Son 6.000 millones de pesos que tenemos que pagar vos, todos los que estamos acá, los camarógrafos, Galdeano, mi querido amigo José Mascheroni. Todos tenemos que pagar esos 6.000 palos de ese juicio que perdimos contra... ¿Se acuerdan cuál era la frase? ¿Te acordás, Héctor? La frase que dijo el gobernador Obeid cuando inició la demanda en estos tribunales internacionales. Dijo, los franceses se van a ir sin los calzoncillos de Santa Fe. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, eso es la promesa del ex gobernador Obeid. Se llevaron el pantalón, el traje, la camisa, se llevaron todo. El grupo Suez. Y ahora te ganaron más guita. Bueno, entonces digo, la EPE también se quiso privatizar. Si no hubiera sido por la resistencia del sindicato, de los dos sindicatos, de jerárquicos y el de la EPE de Bonatini, Luis Fuerza de Bonatini.
se hubiera privatizado en la época de Reutemann, donde había dos agentes naturales de la privatización que eran Chiola y Caro, que eran los que estaban a cargo de la AEP. Entonces digo, esa intentona existió, se hubiera privatizado y hoy capaz que hubiera sido, en vez de estar reclamándole a un funcionario público, le tendría que estar reclamando a capitales extranjeros, y hay muchas de esas empresas que se vaciaban. Empresas, digamos, que estaba el presidente español, que dijo que es el segundo inversor dentro de Argentina. Bueno, yo quiero recordar que hay muchas empresas españolas que vaciaron empresas estatales cuando llegaron a manos de los españoles. La metodología de la privatización era justamente esa, claro, vaciarla, reducirla a su mínimo valor para que venga un privado por 2,50 mangos. Bueno, tenemos la experiencia del Banco de Santa Fe también. Sí, digo, si bien no es una empresa de un servicio, imagínense qué bueno sería hoy para la provincia de Santa Fe contar con un banco propio. Tal cual. Bueno, entonces digo, esto por un lado. Después lo otro que intenta hacer Lifchitz es el del Consejo de la Magistratura, darle un rango institucional dentro de la Constitución, generar digamos una especie de cuarto poder, o sea, extra poder, un organismo de extra poder que seleccione, le suba o le baje el pulgar también a los jueces. Y otra cuestión que me parece que va a hacer ruido, y ahí no la tiene tan ganada Lifchitz, porque ya los senadores, por lo menos sé que en off the record le dijeron, ojo con esto, me parece que estás atentando contra nosotros, es la de limitar la duración de los cargos y con una sola reelección. O sea que una persona no esté en el mismo cargo ni pueda ser electo más de 8 años. Sea para los ejecutivos en distintos niveles, o sea, el gobernador, vice y el intendente o los presidentes comunales, sino también para todos los niveles de legisladores, diputados, senadores, concejales. Entonces, yo sé que hay algunos senadores que le dijeron, che, ¿esto es real? Me lo pasaste por abajo, claro, esto, no y además lo mencionó en la pública y en los medios. Sí. Dijo el gobernador, poniendo el ejemplo textual de los senadores, teléfono para un senador que le ha laburado mucho en su departamento, hablo de Felipe Miklik sobre todo, sí, dijo, no puede ser que un senador esté 20 años en su silla, ¿no? Bueno, pero hace mucho tiempo, digamos, que está... Miklik más de 20 años. Gramajo con un intermedio de Terré, que fue senador por el departamento 9 de Julio, y Gramajo hace 20 años que es senador de 9 de Julio. Bueno, es un tema que seguramente va a hacer ruido. Hay muchos más, pero más o menos en ese rumbo aparece el borrador que hoy se le presentó a los presidentes comunales, intendentes y algunos concejales representantes. Según la información que vos manejás, pongamos que esto sale de la legislatura, con números ajustados. Pues si con Galdiano agarramos la calculadora, ¿Galdiano le dan los números? Más o menos. Más o menos. No solamente equilibrista, sino me parece... Pongamos que le dan los números. Sí. Pongamos que le dan los números. ¿Qué intenciones tiene el Ejecutivo en términos temporales, de plazos? Porque los plazos se acortan y mucho. No nos olvidemos que el año que viene es un año electoral. Si se convoca la elección, a ver, no definen ni los diputados ni los senadores. Los que van a definir son los convencionales constituyentes que vamos a elegir nosotros. Después cada partido pondrá sus candidatos y de acuerdo a la cantidad de convencionales que tienen que sacar en igual número que los integrantes de la legislatura de la provincia de Santa Fe, se diagramará lo que va a ser, lo que sería la reforma constitucional. En términos de tiempo, de plazos, ¿qué espera el Ejecutivo provincial? El gobernador se puso un tiempo de, si para el 30 de junio no lo logra, lo deja fuera. Lo deja fuera de su agenda. ¿No lo logra en la legislatura? No lo logra en la legislatura, se deja fuera. Esto es lo que ya comunicaron varios de sus allegados. Lo cierto es que hoy arranca, después le vamos a preguntar a nuestro protagonista invitado, ¿arrancaría con 25 diputados del Frente Progresista esta intención y con 8 senadores del Frente Progresista? ¿Quiénes podrían sumarse a esos 25? Hipotéticamente que voten todo en bloque, con un solo criterio de darle la reforma. ¿Votarían los 25 más quién? Necesitás llegar a 34. Bueno, esas especulaciones dicen, ¿puede haber alguno del PRO así? Lo digo, digamos, por algunas fuentes del PRO. Puede haber alguno del PRO que no tenga futuro político y quiera decir, bueno, yo quiero ser parte, quiero que aparezca mi nombre
en el día de mañana como que fui parte de la historia de la que le di la reforma a la provincia ¿Del de Santa PRO? Fe. Del PRO. Epa. Y del justicialismo también. Por debajo hay 4 justicialistas que están mencionando. Esto es en diputados. En diputados. Senadores. ¿Sabes qué es lo que sucede en senadores? Ya va, me parece, ¿no? Es que Va en piloto automático. si hay un acuerdo con 2 senadores que manejan 2 sectores diferentes, yo creo que si con uno de ellos hay un acuerdo real, enseguida el otro no va a querer quedar afuera. Por lo tanto, quizás si la estrategia del gobierno es pasar primero por el tamiz de la Cámara de Diputados y logra vencer esa primera batalla, en el Senado podría llegar a ser unánime. Si la estrategia es por la Cámara de Diputados y se asegura la Cámara de Diputados. Entonces digo, el valor que tiene que este proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, el valor que tiene que la Cámara originaria sea la Cámara de Diputados. No sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser, porque esto lo van a mantener. Quizás tenga, digamos, mayor información Galdeano sobre este tema. Pero si llegara a ser al revés y lo envían por la Cámara de Senadores, yo creo que tendría mayores obstáculos al principio. Yo creo que yo le recomendaría al gobernador que ingrese por la Cámara de Diputados. Que se dé que juegue la todo primera por todo por la Cámara de Diputados. entrada. Yo sí tendría que asesorarlo. Pero bueno, es lo que se está definiendo de cómo va a ser la estrategia. Agregamos un par de placas más respecto al proyecto que va a ingresar el lunes a la legislatura de Santa Fe. Por ejemplo, neutralidad religiosa. Actualmente la Constitución Provincial adopta como culto la religión católica, apostólica y romana. Saldría de ese paradigma para declararse neutral en materia religiosa. Todo un tema ese también. Sí, es un tema... Porque la Constitución Nacional en la reforma se reconoce como Estado laico, digamos, el Estado argentino. La provincia de Santa Fe en este caso... Neutralidad. Claro, la provincia de Santa Fe en este caso todavía mantiene un culto religioso en su católico, Constitución. apostólico romano en la Constitución del 62, exactamente. Adecuar el habeas corpus y la acción de amparo a la Constitución Nacional e incorporar el habeas data, que es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de pedirle información al Estado, toda la información que el Estado y eventualmente las empresas privadas tienen sobre su persona. En la actualidad no está legislado en la Constitución Provincial. Otra, ampliar el derecho a la libertad de expresión y de protección de la fuente periodística. Artículo 34 de la Constitución Nacional. Dice el proyecto del gobernador Lifchi, los medios tienen el deber de asegurar el pluralismo y el respeto a las fuentes de opinión. En la actualidad no tiene tratamiento en la Constitución Provincial. Otra, distribución proporcional de bancas, y atenti esto porque se suma a lo que planteaba Rodrigo hace un rato. Actualmente la mayoría en diputados va para el ganador de las elecciones del gobernador. Se propone una distribución equitativa de bancas aplicando el sistema DONT. Otras propuestas en materia política: se elimina el requisito de 18 años para votar. Se crea un tribunal electoral específico que va a permanecer activo todo el tiempo y no se va a conformar exclusivamente en cada elección como sucede ahora. Propone paridad entre hombres y mujeres y una sola reelección, como planteábamos recién, para el legislador. Repetí eso que me parece importante. ¿Vuelve a la cuestión de la paridad? Sí. Situación que se podría regular tranquilamente con una ley, ¿no? Por ley, sí. La Asamblea Legislativa aprueba el pliego para el jefe de la policía. Se va a enviar otra situación muy polémica. Algo que se intentó también. Se intentó hacerlo sin rango constitucional, constitucional. Lo hizo Lifchi en su momento con Grau, había sido, no me acuerdo ya. Cuando mantuvo Grau. Propone que la Asamblea Legislativa apruebe el pliego de jefe de policía que proponga el gobernador en este caso. Otras propuestas. Se repite esto que decía Rodrigo recién: una reelección inmediata y por un solo periodo del gobernador y vice. Romper la composición impar de la Corte. La Constitución Provincial actualmente habla de 5, habla de un piso de 5, es decir, un piso impar para desempatar en situación de paridad frente a la posición de los ministros de la Corte, pero habla solamente de la Constitución Provincial de un piso de 5. Actualmente son 6. De hecho, hubo que traer un camarista
civil para resolver el descanso dominical. Ustedes recordarán que lo tratamos aquí. Bueno, y después se incorporan nuevos derechos que están adecuados a la Constitución Nacional y tratados internacionales, derechos humanos, de identidad sexual, de diversidad sexual, de niños y adolescentes, sexuales y reproductivos, inviolabilidad de domicilio, la correspondencia y las comunicaciones, entre otras propuestas del proyecto.